Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Hemos hablado antes de empezar, que este episodio lo había pedido alguna vez te la pediste, Sí. la gente, porque una figura de una malagueña que todavía yo creo que está por descubrir, aunque hemos visto ya que vamos a ver ahora que ya sabemos mucho de ella, pero que quizá el malagueño de a pie no lo tiene tan controlada y va a sorprenderse, al igual que nos ha pasado con el caso Sabina Muchar o de otras malagueñas, de conocer la figura de Isabel Oyarzábal. Sí, Una figura efectivamente, es un personaje absolutamente medular en la historia de Málaga, un personaje, lo estaba diciendo Víctor, le damos la bienvenida a Víctor. ¿Qué tal, Heredia, Víctor? que nos lo hemos traído aquí para hablar de Isabel Oyarzábal, porque él, pues tiene muchísima documentación y muchísima información, pues sobre esta gran mujer que quizás, pues su vida ha quedado eclipsada, pues por otras grandes como Victoria Kent, como, otras mujeres de aquella época que indudablemente también hicieron cosas, pero sin desmerecer esa figura y esa proyección y esa potencia de Isabel Oyarzábal, ¿no? Yo creo que sí, antes de empezar, Víctor, para hacerte tener arranque, lo que sí te iba a decir es, si querés, que digamos época de la que estamos hablando y por qué estamos hablando de Isabel Oyarzábal, que es lo que te está preguntando Ana. Bueno, que decir, Isabel Oyarzábal nace en Málaga, en la calle del Peligro, luego Trinidad Grun, por tanto fue vecina de Trinidad Grun durante vínculo familiar, años, sí. En 1878. Es una mujer que muere casi centenaria, no llegará, muere en 1974, a la edad de 96 años, ¿no? Por tanto, una vida que cubre casi un siglo. De esa Málaga ya nace el mismo año de la filoxera, el mismo año de la crisis, el mismo año en que se matriculan mujeres por primera vez en el Instituto de Málaga, que hacen, algunas malagueñas empiezan a hacer el bachillerato, y prácticamente va a llegar pues hasta la muerte de Franco, hasta el comienzo de la transición. Una mujer que buena parte de su vida transcurre en Málaga, hasta los 27, 28 años, y después se trasladará a Madrid, donde va a desempeñar pues una labor difícilmente abarcable. Isabel Oyarzábal tiene varias identidades, porque cuando ella vivía en Málaga era ella, como de madre, su madre era escocesa, pues digamos, tiene ese toque anglosajón. Ella Oyarzábal, Isabel Oyarzábal. Cuando sea actriz se llamará Isabel Aranguren. Luego, como periodista, firmará como Beatriz Galindo, y su libro lo publicará con el apellido de su marido, Isabel de Palencia. Con lo cual, como vemos, hay como muchas mujeres, muchas Isabeles. Muchos hilos de los que tirar. Sí, y luego, pues ya fue actriz, periodista, traductora, escritora, ensayista, antropóloga, inspectora de trabajo, la primera mujer inspectora de trabajo de España, y quizás la más importante, la primera mujer embajadora diplomática de España, de la historia de España. Entonces, vemos, es una mujer, también escribió libros de cocina, tengo que decirlo, el del diario Comer, que lo editó en México, ¿no? Cuando ya fue al exilio, ¿no? Por tanto, vemos una mujer muy compleja, que ha permanecido en el silencio o muy poco conocida hasta hace unos 25 años, donde ya algunos estudios, como Victoria Kent, por ejemplo, siempre ha sonado, siempre ha estado ahí, quizás porque muere en 1987, con lo cual llega la transición. Isabel muere ahí en México, casi no llega, ¿no? Y por tanto su figura queda ahí oscurecida, y ahora, pues, desde hace unos años, pues se está recuperando. Ya en Málaga, pues también, por supuesto, una personalidad malagueña. Tiene una pequeña callecita por la zona de Carlinda, que no le hace honor. No le hace justicia, efectivamente. Sí, porque además es casi una perpendicular a la principal, ¿no? Queda nada. Sí, tendrá uno o dos números de esa calle. Entre dos bloques, pues la calle que separa. Entonces, es verdad que es una calle que yo creo que merece una vía de más personalidad. La UMA, la universidad, le dedicó un aulario, y la Diputación Provincial, a iniciativa de Aurora Luque, le dedicó la antigua sala de pleno de la Diputación en la Plaza de la Marina como sala de conferencia, en la sala Isabel Oyarzábal, digo. Pero todavía está pendiente de recuperar, ¿no? Queda mucho. Su papel, ¿no? El origen, y el origen yo no recordaba que había nacido efectivamente la calle Trinidad Grun, que antiguamente se llamaba calle Peligro, y esto también la vincula mucho con la burguesía de la época. Estamos hablando, pues de finales del siglo XIX, como dice Víctor, del arranque de la filoxera, y hay que decir, pues que
el apellido Oyarzábal, bueno, pues un apellido muy vinculado con esa burguesía del 19. Ella es, me habías dicho, sobrina de Jorge Loring. Efectivamente, su padre era primo de Jorge Loring Oyarzábal. Jorge Loring Oyarzábal, casado con Amalia Heredia, a la vez cuñada de Trinidad Grun, en cuya calle nace Isabel, ¿no? Entonces a mí, que siempre soy muy pesada, porque es que de verdad creo que lo hicieron absolutamente todo sin pedir permiso, tanto por Amalia Heredia como por Trinidad Grun, creo que Isabel Oyarzábal entra de lleno en esa categoría de mujeres absolutamente fascinantes que lo hicieron casi todo lo que estaba permitido e incluso lo que no, y lo que no sin pedir permiso y sin hacer ruido, ¿no? Que es como se llega a hacer las cosas realmente bien. Entonces, me gusta mucho esa coincidencia, por supuesto por el árbol genealógico, pero después por el lugar de nacimiento de Isabel Oyarzábal, ¿no? Yo creo que eso le imprimió carácter desde pequeña. Sí, ella nace, no propiamente en la Alameda, pero su casa estaba prácticamente detrás, haciendo esquina entre Trinidad Grun, o Peligro, y San Lorenzo. Ella, en sus memorias, que ella tiene la particularidad, y se ha ayudado a que sea poco conocida, de que sus libros de memoria los publica ya en el exilio, en Nueva York, los publica en inglés. Pero ella era bilingüe. De inglesa, claro. Su madre pues, era británica y ella habló inglés desde la cuna. Y como eran libros orientados más al mercado anglosajón, lo escribe en inglés. Y que dice que creo que hasta hace apenas 15 años no teníamos la traducción de sus libros. Entonces ahí quiero recordar la figura de dos profesores vinculados a Málaga, como Enrique Girón y Andrea Arenas, que se han implicado en traducir los libros que publicó en inglés. Y eso nos ha permitido tener un acceso mucho más cómodo, claro, además con ediciones que ya son accesibles, no solamente por el idioma, sino porque antes comprar sus memorias publicadas en inglés en 1940 en Nueva York, pues era muy difícil, ¿no? Pero ya pues, podemos acceder a ella. Y uno de los datos que da, que es muy interesante, que constituye incluso una línea de investigación y que enlaza con lo que ha dicho Ana, es que ella habla de su tía Amalia, tía segunda, ¿no? Como mujer de su tío segundo, Jorge Loring, como claro, la jefa del Partido Conservador en la sombra. Lo cual, bueno, sabemos, pero es que mi otra tía, María Oyarzábal, hermana de su padre, tía más cercana, que estaba casada con un militar, con Rafael López Domínguez, que a su vez era hermano de otro militar que fue presidente del gobierno, por lo cual vemos las conexiones. Es que mi tía María era la jefa del Partido Liberal. Y con lo cual nos lleva a una imagen. Había turnismo también en la familia. Pero en una Málaga de la Restauración, donde los partidos dinásticos, el conservador liberal, estaban controlados en la sombra por dos mujeres. Exacto. Pero una imagen, pues, Amalia Heredia, que la conocemos, pero es que ella nos sitúa o nos llama la atención sobre María Oyarzábal, que sería la rival dentro, evidentemente, de la afinidad política, ¿no? que había entre los partidos que sostienen el régimen de la Restauración, pero yo creo que es un dato interesante. Y además es que es muy desconocido. Efectivamente, es un informe que hasta que no se lee su libro, y donde ella pues comenta, porque en su memoria, Hambre de Libertad, un tercio de ese texto lo dedica a su infancia y juventud en Málaga. Con lo cual también una fuente muy interesante para conocer la Málaga de finales del siglo XIX hasta que ella finalmente pues, se marcha a Madrid, ¿no? Entonces es un libro también de referencia para conocer mejor cómo era la sociedad malagueña de esa época, vista desde una de las personas que estaba ahí, que estaba metida en todos los fregados. Su hermano era socio del Club Mediterráneo y ella presidía la regata, presidió corridas de toros, actuó en el Teatro Cervantes en funciones benéficas por la Guerra de Cuba, bailó con el Duque de los Abruzos, que era un príncipe italiano que había estado en el Polo Norte y según ella cuando vino a Málaga pues la sacó a bailar. Y una mujer que llevó una vida social muy intensa y de hecho la prensa a veces nos da pistas de ella, no habla de Ela, la señorita Ela Oyarzábal, y con lo cual podemos cotejar sus memorias en muchos casos con la información local y ver que efectivamente que era una niña bien de esa alta sociedad malagueña de la Alameda y que por tanto era una testigo privilegiada, ¿no? Hay un detalle que a mí me parece muy interesante de esas memorias, que puede ser anecdótico, pero creo que dice mucho. Habla que mientras tenía, cuando se veía, digamos, con esa parte de la familia de los Loring, vamos a decir esa parte conservadora, veía que la manera de vestirse, de comportarse de aquellos niños, de aquella familia,
pues era mucho más pausada, mucho más controlada, y que dice que ella recuerda que la manera contraria, en la que ella vestía, en la que ella se comportaba junto a su hermano o su familia, era todo, pues, bueno, mucho menos encorsetado, mucho más liberal, sin preocuparse tanto por la Libre. ropa o por la... Entonces, vemos también esa actitud y como ella, en definitiva, lo que está intentando justificar es que ella huía también de ese mundo del conservadurismo que sí tenían una parte de su familia, ¿verdad? Así, efectivamente. Ella en sus memorias, con todo lo que tiene el libro de memoria, de alguna manera quiere marcar que era diferente Eso es. desde niña, ¿no? Como tú dices, que claro, ahí el hecho de que su padre había estudiado en Inglaterra, en el colegio de Clever Green, ¿no? Donde la alta burguesía malagueña mandaba a su hijo a estudiar a colegios jesuitas, pero es cerca de Londres, ¿no? Pues su padre estudió allí, claro, su padre era representante de empresa de seguros británica, era exportador de frutos secos, con lo cual viajaba mucho al Reino Unido. De hecho, pues al final se casa con una mujer de Escocia, con Anne Smith, ¿no? Claro, Anne Smith traía un espíritu diferente, ¿no? Y Isabel nos transmite eso, ¿no? Que su madre le transmitía ese espíritu diferente. De hecho, siendo muy niños, iban tanto a los cultos católicos, a la catedral, como a los cultos anglicanos. Y ella cuenta, claro, que las misas católicas eran más cortas, Y los que le gustaban más, ¿no? Que la anglicana, hasta que su madre finalmente se convierte. Y ella transmite eso, que ella se sentía diferente. Y hay una anécdota que refleja y cuenta, y era creo que para entonces la clase alta malagueña era muy típico, pues, que los niños jugaran con un cordero. Era el cordero como que le ponen su lazo, lo paseaban Con y ella su dice, mascota. como una forma de mascota, y que ella tenía pues una cabra negra. Con lo cual tenemos ya lo de oveja Claro, negra, que es lo que totalmente. quiere transmitir, ¿no? Que ella no, Qué bueno. ella era diferente, aunque bueno, también si leemos sus textos vemos que en algún momento habla de todo el servicio que trabajaba en su casa, allí pues al lado de la Alameda, y una de las cuestiones que a mí más me llamó la atención es que tenían 2 mujeres contratadas en casa para que limpiaran la escalera, para que los colones de mármol estuvieran Sí. siempre impolutos, ¿no? Y dice, bueno, claro, aparte de las nannies, de las cocineras, las doncellas, ¿no? Ya habla, evidentemente, que ya se quería en un medio muy exclusivo, muy muy burgués. ¿no? Muy burgués, pero bueno, ella intenta transmitir que desde niña no se encontraba cómoda, ¿no? Y bueno, sería verdad que el hecho de que no se casara joven o no encontrara un hombre que satisfaciera sus aspiraciones en la Málaga de aquel momento, pues que le parecen todos muy vacíos, quizás pues en indicadores que realmente no, pues ya chocaba o no se encontraba a gusto en ese contexto social, pero lo disfrutaba, lo disimulaba muy bien. No, de luego hay un montón de testimonios, lo que tú dices, que se pueden corroborar con prensa o que ella cuenta que te da la sensación de que era una persona diferente. Yo lo leía y ahora que está precisamente la nueva temporada de Los Bridgerton en Netflix, así es. Personalmente me gusta mucho, aunque sé que es todo ficticio, pero me imagino también como esa Málaga, ¿no? Con esas diferentes actitudes de los diferentes personajes y de cómo al final reflejan pues, lo que tienen dentro. Y hombre, tú tienes que tener en cuenta que al final, cuando tú nacías, sobre todo, tanto si eras mujer como si eras hombre, tu camino estaba marcado desde que nacías. Absolutamente. Entonces, si tú nacías tanto si nacías como en buena familia, cada clase, ¿no? Cada clase social, en el caso de las chicas burguesas, bueno, pues ellas eran educadas exclusivamente lo justo e imprescindible, no para progresar y no para aprender y no para avanzar, sino para entretener al marido, para tener la conversación justa, para que en el caso de que la reunión social en su casa ya fuera capaz de tocar el piano, de coser y de mantener una conversación y punto pelota. Y eso fue hasta, claro, y eso fue hasta un poco más, hasta antes de ayer, como quien dice, ¿no? Entonces eso fue en el caso de las mujeres burguesas, se casaban además muy jóvenes y además los padres varones, los padres les daban dote en función de si le gustaba más o menos el pretendiente. Por ejemplo, no todas las hermanas Livermore, que era como la referencia de la época de las buenas bodas, tuvieron la misma dote. En función de cuál era tu pretendiente. Había algunas niñas que te costaba más colocar, entre comillas, y entonces, bueno, pues... Hay que complementar el producto. Totalmente, había que complementar un poquito la cantidad que se le daba al pretendiente, y eso era así. Y si te salías de aquello, por eso son tan admirables las trayectorias de Amalia y de Trinidad, porque cada una una porque tuvo la suerte de encontrar un hombre
bueno, que la acompañara y que no la tapara, que la dejara hacer, que fue Amalia con Jorge, y después y Trinidad Grun, porque en toda su desgracia horrorosa, que se le suicida al marido y todo lo que ya sabemos, ella es capaz de salir adelante y de no convertirse en la viuda, en la plañidera de Málaga, ¿no? Exactamente. Sino que realmente ahí empieza otra vida que es la vida. La que se recuerda. La en vida definitiva. real, claro. Ujú. Y en la que realmente hace cosas por Málaga. Entonces, Isabel Oyarzábal, yo creo que influenciada por ese tipo de cosas, va también por esa línea. Ya no quiere al típico del palacete de enfrente de la Alameda, ni hablar. Vemos cómo dentro del mismo marco social, de la misma familia, hay trayectorias muy diferentes. Ella dedica muchas páginas a recordar su paso por el Colegio de la Asunción. Justo. O sea, Además, pensemos que estaba interna. Que funda De los siete. precisamente la Heredia, María Heredia. Funda su tía segunda y que, bueno, ella claro, hasta los 7 años es una infancia feliz, en casa, protegida. A los 7 años la mandan al internado. En calle Fernández, recordemos, Claro, en ese momento. En Marcenilla, Sí, claro, en viendo- Marcenilla. viendo en la Alameda, sin embargo, solamente veía a sus padres los fines de semana, los domingos, y ella se siente, claro, que le han arrancado de la felicidad y, claro, se adapta a la vida del colegio. Vemos que entonces el colegio se hablaba francés. Además, la directora era norteamericana, lo que ella cuenta que tiene cierta conexión, que, claro, siente eso, que la han sacado de ese mundo feliz, que la han separado de su hermano, que a su vez le han mandado, su hermano Juan, que lo han mandado a San Estanislao, también interno, con lo cual los dos hermanos pues están viviendo en la misma ciudad, pero al mismo tiempo separados. Y ella todo eso lo recuerda como una etapa difícil, dura, que se adaptó, pero sin embargo su hermana Molly, María, familiarmente Molly, pues que vive la misma experiencia, se queda en el mismo medio, vive con tanto entusiasmo esa estancia en el Colegio de la Asunción que acaba haciéndose monja. Y sin embargo, Isabel No es sabe, caso. no, ella termina su estudio a los 14 años. A los 14 años abandona el internado ya como una señorita para los 15, ¿no? Para ya integrarse en la vida social y ella no siente esa llamada, ¿no? Pero vemos cómo su hermana, con, digamos, una misma familia, los mismos padres, el mismo clima social, pues todo lo contrario, acabará estando tan convencida que les es tan agradable que acabará pues, siendo novicia, finalmente monja de la Asunción. Cuando son tres historias completamente diferentes dentro de dos mujeres criadas en el mismo ambiente. Curioso, me parece una historia que no habíamos recuperado hasta ahora y que me parece que ahora que Es alucinante. era imprescindible. Sí. Que era imprescindible. Yo siento que el artículo acaba cuando tú dices con esos 27 años, ¿no? Cuando ella ya se marcha a Madrid. Pero no sé si tú tienes alguna anécdota más de alguna historia que ella recuerde de aquella Málaga, de la mujer que parecía que iba a acabar convirtiéndose, porque como tú dices, la primera diplomática embajadora de España, si no me equivoco, en Estocolmo, ¿era? Efectivamente, sí. De la República, ya fue la Guerra Civil, embajadora de la República, los países nórdicos, ¿no? Y ocupó la sede de Estocolmo. Y que la embajada de Estocolmo, pues, digamos, un lugar donde, de hecho, sus memorias se presentaron allí. Los traductores se trasladaron allí para presentarla hace varios años, porque es un lugar vinculado, ¿no? Pues a esa memoria de Isabel. Y bueno, ella en sus memorias, por un lado, transmite eso como que Málaga se le había quedado pequeña. Ella viajó a Gran Bretaña para conocer a la familia de su madre. Claro, allí conoció el movimiento feminista. Ella amplió, ¿no?, su visión. Ella, por el tema del inglés, no tenía ningún problema, con lo cual se le abría muchas puertas y se le abrió a lo largo de su vida, ¿no?, el dominio de idiomas, el francés y el inglés. Y en algún momento de sus libros transmite esa sensación de ser una mujer que está como, claro, encerrada, ¿no?, que Málaga se le queda pequeña para un espíritu libre. Cuenta anécdotas como que ella descubre lo que es el hambre cuando del Colegio de la Asunción la llevan a ayudar a llevar comida a los pobres que viven en el Monte Gibralfaro, cerca del colegio, y que eso hace que ella descubra que hay gente que pasa hambre. Para ella, claro, tener hambre era que llegaba la hora de comer. Claro, y tenía apetito. Claro, el apetito no es lo mismo que el hambre. Gente que pasaba hambre, ¿no? Que no tenía que comer, ¿no? Cuentan algunas anécdotas, pero luego en sus libros posteriores ella tiene 3 libros biográficos, ¿no? Hambre de libertad, Rescoldo de libertad, donde ya habla mucho del exilio republicano. Luego Amelali, que está pendiente de edición, un libro que dejó incompleto. Y ya su siguiente obra se vuelve más nostálgica.
y ya recuerda ese que cuando estaba en México, cómo cantaban los vendedores de pescado, o incluso cuando rememora el momento mágico en los Baños del Carmen, no, en el hotel Hernán Cortés, pero fue en el Hernán Cortés, en el Caleta Palace, donde en un homenaje a María Tubau, que está actuando en Málaga durante todo un mes, ¿no? Que haciendo diferentes obras en el Cervantes, la conoce y cuenta que en aquella cena, una noche de primavera, pues muy agradable, dice que los pescadores que sacaban el copo cantaban y lo escuchaban, ¿no? Se pone muy evocadora, muy evocadora, ¿no? Sí. Y claro, hay que ver que aquel momento es fundamental en su vida, porque ya ese contacto, cuando su primo, Rafael López Oyarzábal, le presenta a María Tubau, una de las grandes actrices españolas del momento, y su marido, Ceferino Palencia, era no solamente también empresario teatral, sino también autor, un hombre también que era un matrimonio muy destacado en el mundo cultural y del teatro de entonces. Pues claro, aquel encuentro le cambia la vida. Porque ya a partir de ahí, ya ella había hecho sus pinitos de actriz y claro, fue un escándalo. Que, claro, que María Tubau le dice, bueno, pues ven a Madrid, te hacemos una prueba para entrar a la compañía. Y claro, cuando poco después se traslada a Madrid acompañada de su madre, es un escándalo en la sociedad malagueña, que una niña bien De la alta sociedad. Claro, de la alta sociedad se va a hacer una prueba para trabajar como actriz. Es algo que rompe los esquemas, que también era posible porque ya había muerto su padre. Claro. Es decir, No, la figura paterna claro. presente hubiera No sido muy estaba esa complicado. La figura paterna ya había desaparecido y sin duda pues su madre, pensemos que su madre, que Anne Smith, se irá a vivir con varios de sus hijos a Estados Unidos, una familia que luego se va a dispersar completamente. Su hermano Juan será el único que se quede en Málaga y luego será concejal durante la dictadura, pero el film se va a dispersar y ella ese salto a Madrid le va a llevar a iniciar una nueva vida completamente diferente. Ya a los 27 años ya acabará casándose con Ceferino Palencia Tubau, el hijo de María Tubau. Sus pinitos como actriz pues no llegarán muy lejos porque la compañía quiebra. Hay que decir que se incorpora a la compañía de teatro y poco después se produce la quiebra, pero bueno, ya allí en Madrid con su hermana va a comenzar a convertirse en periodista. Edita una revista para las mujeres de la alta sociedad, ¿no? Luego La Dama y la Vida Ilustrada, empieza a trabajar de traductora y ya accede, claro, a otro mundo, ¿no? Y ya acabará pues confirmando su relación con el hijo de Ceferino, con Cefito, Ceferino Palencia Tubau, con el que se casará y tendrá 2 hijos, ¿no? Ya a partir de ahí tenemos otra nueva Isabel, que será una referencia en el mundo del feminismo, que acabará integrándose en el Partido Socialista años después, que al mismo tiempo será una gran antropóloga. Su libro sobre el traje regional español, editado en el año 26, carísimo, porque un libro de lámina, porque ella le encantaba la artesanía, y de hecho, para ganarse la vida, viaja a Estados Unidos en el año 20 a dar conferencias. Entonces, daba conferencias. Con lo que representaba eso. Y, claro, se la pagaban y volvía a casa pues con lo recaudado, lo cosechado que hacían esas conferencias. Claro, eso le permitió tener un vínculo transatlántico ya incluso años antes de la guerra civil y de ya cuando la República pues da paso a ese compromiso que le llevará a opositar y ser la primera mujer española inspectora de trabajo. Y más adelante pues ya asumir un protagonismo mayor y a ser embajadora, ¿no? Y pensemos que quizás una anécdota de su memoria que ella cuenta ya en México, cuando ya, bueno, pues ya como derrotados, acaban allí, montan un laboratorio que se lo van a robar y sufrieron un accidente doméstico quitando una mancha con petróleo de un vestido en el baño, prenderá fuego y sufrirá quemaduras graves y estuvo a punto de costarle la vida ya con 60 y tantos años, que ella se que todavía le quedaba vida. Que murió en 1974. 30 años le quedaban. Con casi 100 años, ¿no? Puesto con 60 y pocos años, sufrió un accidente doméstico del que luego se recuperó, pero que le provocó serias quemaduras. Y ya en México, pues, y le encargaron. Ella publica 2 cuentos en inglés para divulgar la cultura española. Uno será El cerdito, la cerdita de San Antón, y otro es Juan, el hijo del pescador. Así que afortunadamente disponemos ya de una traducción de Juan, el hijo del pescador, que está ambientada en Benajarafe, y aunque lo escribe en México, pero es a partir de sus recuerdos,
y todavía está pendiente. Yo creo que es la única obra en inglés que todavía no ha sido traducida al español, es la de La cerdita de St. Anthony, ¿no? St. Anthony's Pig, que esperemos que poder de alguna manera acceder a esa obra y bueno, quizás enlazando Curro pues con el tema de que llega a escribir estos libros de cocina, libros de receta que es del diario Comer. Qué bueno. ¿No? Que con recetas españolas ha publicado en México. Versátil. Una mujer difícilmente abarcable. Hay 2 tesis doctorales hasta el momento publicadas sobre ella y es una mujer Muy compleja. inabarcable. Por eso no solamente su larga vida, sino la cantidad de facetas que tiene hace que haya tantas Isabeles, y poco volvemos al principio, ¿no? Que sea difícil tener una imagen concreta de ella. Bueno, yo creo que este episodio está muy bien porque hemos hecho el dibujo de esa Isabel, quizás los años malagueños siendo los protagonistas de Isabel, y creo que también queda como la promesa de que tratemos el resto de años de Isabel o el resto de Isabel, sobre todo vidas de Isabel, ¿no? su última parte. Yo por añadir a lo de a lo de Víctor, yo cada vez que leo sobre Isabel Oyarzábal o cada vez que me acerco a su figura, yo la veo una mujer en la base de todas las cosas que hizo está, yo creo, una curiosidad absolutamente ingobernable. Una mujer muy curiosa y que se va embarcando, pero se va embarcando y se va comprometiendo a la vez. Eso. O sea, no es la curiosidad que te hace picotear y después dar un paso atrás, sino que realmente es que cada vez su abanico, su ámbito de interés era más y más y más amplio y tenía unas capacidades pues absolutamente brutales. Y yo creo que ahí jugó un papel también muy importante su madre. Su madre como extranjera, porque hablamos mucho, vamos a ver, se habla mucho también, y aquí lo decimos en el podcast, de esa Málaga cosmopolita, que abrazaba a la gente de fuera, pero a la vez, pero más allá de esa Málaga cosmopolita que abrazábamos a la gente inglesa que venía, a los franceses, a los de Camero y tal, después una vez aquí era profundamente endogámica. Claro. Yo creo que Víctor no me va a quitar la razón. Entonces, el hecho de que la madre de Isabel Oyarzábal fuera una mujer escocesa que no tenía absolutamente nada que ver con las sagas, con las grandes sagas familiares, que fuera una Smith normal y corriente, que ella perdiera también a su padre y que la madre le permitiera, también probablemente sería una madre curiosa, con otra manera de pensar, con otra manera de querer salir adelante, pues indudablemente aquello forjó, bueno, una personalidad absolutamente poliédrica de Isabel Oyarzábal. A mí es que me resulta fascinante. Quizá ahí la tapada de la historia de Sam Smith, es la madre, claro. Es la que yo creo que alimenta en su hija y la que le transmite ese anima, espíritu. Sí. Y la que le dice, venga. Sí, vuela y de hecho la acompaña a Madrid, un poco la lanza, ¿no? Ya para que inicie una nueva vida que ya va a ser muy diferente, ¿no? Si eso en Málaga no hubiera sido posible. Seguro. Pues queda esa historia en Málaga contada. Y como decía antes, la promesa de contar el resto de vidas de Isabel. Aquí dejamos la semillita. Eso es, que seguro que gustará y que será interesante. Y ya también recuerdo que los libros de Isabel están disponibles, que si alguien está interesado, quiere leerla, pues ya afortunadamente todos esos libros que publicó en inglés, que eran difícilmente accesibles, pues ya hay diferentes ediciones que la gente las puede encontrar, y eso también hace que tengamos la posibilidad de acceder directamente a su vida, bueno, a su testimonio, ¿no? Pues, Víctor, mil gracias, de corazón. Muchas gracias. Siempre, Víctor, un lujo escucharte siempre. El lujo de estar aquí con vosotros. Este podcast en especial. Qué chulo. Pues, Ana, nosotros nos quedamos citas para la semana que viene y está muy guay que sigamos recuperando historias de personajes malagueños que quizás no son tan reconocidos como otros que ya hemos tratado previamente. Efectivamente. Pero que siguen sorprendiendo y que merece ser contada su historia, por supuesto. Ojo. Pendientes, nuestros seguidores, los que están al otro lado, porque estamos a punto de cerrar, que no sé si nos va a dar tiempo a anunciarlo, probablemente una grabación, como aquí no tenemos secreto, una grabación en directo del podcast, que si no nos da tiempo a comunicarla, bueno, pues lo haremos a través de redes sociales, de nuestro canal de Instagram, del canal de Memoria Sur, pero para que, bueno, si les apetece echar un buen rato, en el caso de que salga, pero ahí lo dejamos por si acaso. Pues lo esperamos a todos. Ya daremos esos datos a través del periódico, de nuestras redes sociales y de todos los canales con los que contamos hoy para estar siempre conectados. Yo recomiendo eso, que viendo la fecha de publicación que tenemos estimada, que si están escuchando esto, que miren en las redes sociales del periódico de Buenas Sur. Noticia. Hemos tenido que grabar por adelantado. Exactamente. Pues mil gracias, Ana, de verdad. A ti siempre, Curro.
Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.